Marcelo, tú sabes que ha sido tema cada vez que aparece una autoridad vinculada a los territorios que pertenecieron a pueblos originarios, ¿no es cierto? Es todo un tema que se está usando para comercializar esas tierras que pertenecen a distintas comunidades indígenas, y es noticia hoy la venta de Isla Guafo, que se ubica a 37 kilómetros de la isla Grande de Chiloé, ahí en la región de los lagos, y el medio británico The Guardian fue el que reveló la reciente puesta en venta de esta isla en $20 millones, y que sería una isla que le pertenece a los empresarios Rodrigo Danús y a Paul Fontaine. Bien activo en las redes sociales, quizás ahí lo pudieron haber leído. Vamos a hablar de esto con Diego Ancalao, que es el presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena. Lo tenemos al teléfono. ¿Cómo estás, Diego? Bien, gusto saludarte. Muchas gracias, aquí estamos junto a Marcelo y queremos conversar de esto primero porque ¿cuál es la situación de protección de los territorios? Lo que queremos saber, porque lo mencionaba yo hace un rato. De repente, cada cierto tiempo aparece una noticia en la que se vincula una autoridad a la compra o venta de algún territorio. En este caso son empresarios. ¿Cuál es la situación de protección que hay con los terrenos de los grupos originarios? En este minuto se encuentran completamente desprotegidos porque, de acuerdo a la Constitución chilena, es prioridad la utilidad económica antes de los derechos de los pueblos indígenas. Incluso está la propiedad de privados por sobre la propiedad colectiva. Entonces, la ley indígena 19.253, ¿aló, me escuchan o no? Sí, te oímos. Sí, claro. Ya, porque, bueno, estoy en el campo, por eso disculpe. Entonces, la ley indígena protege los territorios o tierras mapuche, pero solamente la parte superficial del suelo. Si usted tiene recursos mineros en el subsuelo, eso se lo entregan a privado. Ya está inscrito en nombre privado. Entonces, no hay soberanía territorial para los pueblos indígenas. La ley indígena es muy mediocre en ese punto, pero lo que sí reconoce y recoge estos derechos territoriales. Hay que aclarar que cuando hablamos de derecho territorial hablamos de un espacio geográfico en el que se ha desarrollado la cultura mapuche por miles de años, en la cual se ha desarrollado una historia y un lenguaje. No es lo mismo que un derecho agrícola. El derecho territorial tiene que ver con todo. Por lo tanto, esos derechos no son reconocidos hoy día en el Estado de Chile, pero sí son reconocidos en el convenio 169 de la OIT. Esto reconoce derechos colectivos y derechos territoriales que son distintos a la propiedad individual y privada. En este caso, hay privados que no son indígenas, que se han apropiado no solamente de territorio indígena, sino que derechos públicos como el agua, y que se encuentran en mano privada, y eso lo permite la legislación chilena. Pero la legislación chilena es solamente papel. Aquí hay nombres y apellidos de los políticos que han permitido esto y que son los que han administrado el país desde la vuelta a la democracia hasta la fecha. Diego, ¿cómo una isla que, como decía Lucía, tiene que ver con todo el pueblo ancestral mapuche, puede ser vendida o comprada por privados? ¿Quién se lo vendió a estos dos empresarios, a Rodrigo Danús y Paul Fontaine, según lo que señalan los medios? Bueno, todo esto parte desde que se implementó la dictadura en Chile, incluso antes, en la cual se remataron territorios que eran indígenas, se remataron a privados. Esto parte en realidad desde el año 1927, en el que se crea la ley de subdivisión de la propiedad indígena. Y ahí entonces los particulares empezaron a comprar las tierras. Eso se paralizó un poco desde Frei Montalva hasta Allende, pero se volvió a abrir en la dictadura y todo el proceso de la democracia, entre comillas, digamos, de vuelta a la democracia. Entonces, en resumen, ha sido el Estado que ha permitido que se vendan los bienes indígenas, los recursos territoriales y culturales a privados, así como también ha permitido que se vendan los bienes públicos, como el agua. Ya, porque entonces vayamos despejando variables. Primero, lo que está sucediendo es legal. En el marco de la institucionalidad chilena es legal. Choca, es legal, sí, pero inmoral. Claro,
Claro, ¿por qué es inmoral? Hablemos de eso. Porque uno de los principios que tienen que fundamentar la creación de las leyes es la moral. Y cuando usted tiene leyes, entonces que rompen la supremacía ética, entonces usted quiere decir que son leyes que están hechas no para beneficiar a la mayoría o a los pueblos indígenas, sino que para beneficiar intereses económicos de personas particulares y un pequeño grupo. Y eso es inmoral. Es inmoral que un recurso de los pueblos indígenas o de todos los chilenos, que es un bien público, se trance en el mercado. Eso es inmoral. Chile es debe ser el único país de América Latina que permite que los recursos, bienes públicos y los recursos territoriales y culturales indígenas se trancen en el mercado. Eso es inmoral, porque hay leyes y convenios y tratados internacionales que protegen estos derechos indígenas, claro, pero que el Estado no lo ha adaptado. Te lo explico. El convenio 169 fue reconocido y de acuerdo al artículo 5 de la propia Constitución son parte del Estado de Derecho y de los derechos que consagra la Constitución, los tratados y los convenios internacionales que están vigentes. Y el Estado tiene que adaptar su infraestructura jurídica para poner en marcha estos derechos territoriales y colectivos de los pueblos indígenas. El Estado, en este caso los políticos que administran el Estado, no han adaptado la infraestructura jurídica para poder reconocer y asegurar estos derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y eso es inmoral. Diego, en las notas de prensa dicen que esa es una isla que está desierta, que solamente hay un faro, que no vive nadie. ¿Por qué sería importante para el pueblo mapuche que no se vendiera esa isla? Si está desierta, no vive nadie ahí. Mira, lo que pasa es que en primer lugar en la cosmovisión mapuche, el caso de la isla, del cruzar de la isla, como la isla Mocha en el sector Larquenche, sí, son muy importantes porque tiene que ver con la trascendencia espiritual cuando el mapuche muere, digamos. Pero además, esa excusa es bastante rasante por una razón muy sencilla. El pueblo mapuche tiene miles de años. Incluso en la propia cosmovisión mapuche está Tentén y Caicay, que habla del diluvio, de la inundación. Entonces, es milenaria. Entonces, la cultura mapuche se ha construido en un espacio geográfico, cultural y territorial como es esa isla, en la cual por miles de años se ha construido el idioma y la propia cultura de un pueblo milenario. Y eso no tiene nada que ver con que esa isla esté solitaria. Eso tiene, es por ejemplo, si quieren vender un cementerio, ¿qué tiene que ver que el cementerio esté deshabitado? O sea, no sé si me explico. Sí, claro. O sea, claro, es algo absolutamente ridículo visto desde una visión completamente etnocéntrica, eurocéntrica, que rompe, digamos, la cultura indígena, que contrapone su vivir con los derechos económicos de privado. Mire, quiero además comentar algo que hemos estado hablando en este programa, Marcelo, la última semana y que tiene que ver con cómo hoy, para los temas de sustentabilidad del medio ambiente, el resguardo de los territorios indígenas es fundamental porque el 80% de la biodiversidad del mundo se incluye en esos territorios. El artículo de The Guardian dice, cuando describe la isla, esa flora incluye una rara especie de árbol de congonilla y la fauna, particularmente la variedad marina, es nada menos que espectacular, incluyendo ballenas azules, jorobadas, sei y francas australes, así como orcas y delfines. Los ambientalistas y los indígenas locales están exasperados de que la extensión de la isla y sus aguas, salvo un faro tripulado por la Armada chilena, se ofrezcan al mejor postor. Claro. También de alguna manera reforzando la idea de lo que tú mencionabas, Diego, respecto de que no tiene por qué valorarse algo solo si hay mall, casas y edificios. O sea, hoy en día en la discusión sobre cómo avanzamos y logramos detener la catástrofe para el planeta, el resguardo de los territorios indígenas también es un tema fundamental por esto otro, por el espacio que le da para la biodiversidad que existe en el planeta. ¿Qué alternativas quedan para que esta venta, que está haciendo noticia a nivel mundial, precisamente por esto, no se materialice? Mira, en primer lugar, como tú dices, los pueblos indígenas del mundo somos el 5%, que protegemos el 80% de la diversidad del mundo. Por lo tanto, los pueblos indígenas hoy día son protectores de lo que quede. Y aquí, mira, es muy importante este punto. La filosofía del Kumemongen, del buen vivir, o la suma causae, suma camaña, como le llamen distintos pueblos, consiste en que los derechos del hombre, de la persona, están intrínsecamente vinculados a los derechos de la madre naturaleza, de la madre tierra, de la ñuquimapu,
por ejemplo, en Mapudungun. Entonces, los derechos del hombre mapuche y comunitario son indivisibles de los derechos de la madre tierra, a diferencia del derecho económico, en la cual se subyuga los derechos del hombre y los derechos de la naturaleza al interés económico. Entonces hay un choque cultural entre los pueblos indígenas y los eurocéntricos. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? En primer lugar, es que la autoridad política, en primer lugar, debe hacer cumplir lo que se llama el convenio 169. Y para cumplirlo, se debe expresar por medio de las instituciones colegiadas del Estado, es decir, CONADI y Ministerio del Medio Ambiente, en la cual, y también el Ministerio de la Cultura, porque los derechos culturales son indivisibles de lo territorial y de lo personal. Y en ese sentido, solamente al cumplir lo que ya está ratificado por el Estado, se debe prohibir la transacción en el mercado de derechos patrimoniales. Y en ese caso, los derechos patrimoniales colectivos de los pueblos indígenas hoy día son por sobre los derechos privados. Y en ese sentido, el Estado debe expropiar o debe llegar a un acuerdo, pero la cosa es que debe ser evitada esta venta y esos territorios deben ser restituidos a quien le corresponde, y que dicho sea de paso, eso está en el Tratado de Tantauco que se firmó en Chile. Diego, bueno, ¿cuáles son las acciones que van a seguir ahora? Leíamos que el diputado DC, Gabriel Asensio, envió un oficio al presidente Piñera y a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para solicitar la creación de un área marina protegida en la isla Guafo con el objetivo de tener su venta. ¿Crees que eso es posible o va en el camino correcto que ustedes van a seguir también? Mira, yo no sé cuáles serán los asesores de los diputados, pero aquí existe una ley Lafkenche, una ley que asegura el territorio de las millas marítimas de todos los sectores, digamos, que tengan que ver con las aguas. Y esa es una ley que los propios diputados y los senadores, o sea, es una ley aprobada, pero que hasta el día de hoy no aprueban su reglamento de aplicación. Entonces, esa es una responsabilidad de los parlamentarios, que se les paga no menor sueldo para que hagan leyes. Entonces, si estos territorios están desprotegidos, habiéndose aprobado la ley Lafkenche, es por culpa de los diputados. Entonces ahora mandando un oficio no se resuelve. Lo que tienen que hacer es aprobar el reglamento de esta ley, que ha sido peleada por distintas organizaciones indígenas. Entonces, discúlpame lo que te diga ahora con respecto al diputado Asensio, que me parece que él a lo menos está un poco mal asesorado, o no leyó los proyectos de ley o las leyes que ellos mismos aprueban o rechazan. Ese es un punto muy crucial. Sí, pues fue aprobada el 2008. Exactamente, o sea, pero hasta el día de hoy no se le hace el reglamento. ¿Por qué? Porque al aplicar este reglamento pone en peligro los intereses económicos del mar que se le licitó a privado, en la cual explotan los recursos marinos. Entonces, ese es el problema del fondo. Los intereses económicos están por sobre los derechos territoriales de Chile y de los pueblos indígenas. Entonces, el mensaje a los diputados es que cumplan el trabajo para el cual se les paga. No se les pide nada de favor ni nada que sea algo superhumano. Es tan sencillo como hacer la pega para la que se les paga. Incluso en eso, lo importante es que una de las funciones de los diputados es que las instituciones funcionen. Y en este caso no está funcionando la CONADI, y no está funcionando el propio Parlamento, y no está funcionando el Tribunal Constitucional, porque no están aplicando el convenio 169 ratificado y conculcado incluso por todos los medios legales a la propia Constitución. Diego, tengo una última pregunta respecto de, bueno, me quedan varias en realidad, pero voy a hacer una que tiene que ver con cómo es posible identificar cuáles son los territorios que pertenecen ancestralmente a los pueblos originarios de Chile. ¿Existe un mapa, un registro? Porque quizás mucha gente y otros empresarios o empresarias pudieron haber comprado territorio y sería bueno demarcarlos también, pero no sé si están esos registrados ya. Mira, son dos cosas. La primera es que los territorios pertenecientes a los pueblos indígenas se encuentran consagrados en los tratados que se firmaron. El de Chiloé y el pueblo Huilliche en el sur, en el tratado de Tantauco. Perfecto. El del pueblo mapuche y desde Concepción hasta Valdivia en el tratado de Tapigüe. Tanto es así que en la Constitución de 1829, cuando ustedes lean el artículo 2 de esa Constitución, dice: el territorio nacional se compone desde el norte hasta el Biobío y de ahí se salta al sur. Lo mismo con la Constitución del 33. Eso es porque los tratados que se firmó en el pueblo mapuche tenían plena vigencia en esa época y que han sido ocultados por los gobiernos de hoy día.
Y la segunda, que es mucho menor, es que cuando se le quitó la tierra al pueblo mapuche, se le dejó en reducciones mediante los títulos de merced, que son 513.000 hectáreas. Esas 513.000 hectáreas fueron entregadas mediante los títulos de merced. Y otra forma, entonces, de encontrar los verdaderos dueños es encontrando estos títulos de merced. Hoy día las forestales se encuentran en propiedad de ellos y algunos empresarios agrícolas. Diego Ancalao, presidente de la Fundación de Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, conversando con nosotros sobre esta posible venta de Isla Guafo. Estaremos muy atentos, Diego, a lo que vaya sucediendo con esto, así que muchas gracias y estaremos en contacto prontamente. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos. Igualmente. Un abrazo, Diego. Chao, Diego. Bueno, ahí está, pues, Lucía, esta interesante conversación con Diego Ancalao sobre el tema de la propiedad de la tierra. Sí, y me parece que no es necesario llegar a una nueva constitución 2-3 años más para poder afinar los reglamentos que se requieren para leyes que ya se han aprobado, para hacer la bajada del convenio de la OIT, para firmar Escazú. Esto también está vinculado con